Un poeta muy famoso hace una ejemplificación de dos Cristos, el Cristo de las Escrituras y el Cristo del pueblo. Él decía que una vez al año se juntaban en la cima de una montaña y cada uno se preguntaba al otro cómo le iba. El Cristo de las Escrituras decía: yo cada vez pierdo más gente. El Cristo del pueblo decía: yo cada vez gano más gente. Este ejemplo lo podemos tomar así como si no fuera nada, pero es realmente lo que está pasando hoy en día. Hoy en día la sociedad, hoy en día el mundo tiene a dos Cristos. El Cristo de la Biblia, que es el que nosotros debemos de seguir, y el Cristo que ellos han formado para poder validar ciertos comportamientos y ciertas actitudes. Un ejemplo claro de ello es la comunidad LGBT. Han hecho un Cristo que no tiene nada que ver con las Escrituras para que compagine con sus deseos. Ellos han ejemplificado el amor de Cristo para decir: como Cristo enseña a amar, yo puedo amar a una persona de mi mismo sexo. Una aberración total. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Las iglesias también han adoptado posturas similares. La mayoría de las iglesias hoy en día tratan de hacer que los mensajes sean más tenues, sean más suaves para el oído de las personas, con tal de que las personas no se vayan de la iglesia. Han olvidado y han descuidado ese mensaje que hería al individuo para poder llegar a un verdadero arrepentimiento. Hoy las personas cambian el mensaje duro, el mensaje rígido, por un mensaje que puede ser bien escuchado por las personas y que les diga: no pasa nada, quédense acá. Pero ¿cuál es el problema? En la Biblia nos dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Cristo de las Escrituras. El Cristo del pueblo te ha dicho: no pasa nada, todo está bien, haz lo que tú quieras. Pero el Cristo de las Escrituras, Él te lleva a un verdadero arrepentimiento. Él dijo: ejemplos doy para que como yo haga, ustedes también hagan. Pero nosotros hemos tratado de que el Cristo de las Escrituras se amolde a lo que nosotros queremos. A esto se enfrentó también Cristo, una vez que Él estaba hablando a sus discípulos y había más gente siguiéndole. Muchos murmuraban y decían: palabra dura es esta, ¿quién puede oírla? Y por esa razón muchos se iban. Muchos empezaron a retroceder y se iban, porque palabra dura era la que Cristo les estaba diciendo. Y ahora, ¿qué postura tomó Cristo? ¿Acaso Cristo dijo: voy a hacer el mensaje más suave para que la gente no se vaya? No. Él llegó con sus discípulos y les dijo: ¿acaso quieren irse ustedes también? Y Pedro le dio una respuesta que es la que tenemos que tomar hoy en día. Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese Cristo es el Cristo de la Biblia, el Cristo que aún debemos de enseñar, aún debemos de predicar, porque Él es el que vino y murió por nosotros. Él es el que dio su vida en una cruz, aún sin deber absolutamente nada. Él lo hizo por amor a nosotros. El Cristo de las Escrituras es el autor y el consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, decía: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Esa es la postura que hoy en día debemos tomar. Sabemos que el mundo cada vez se pervierte más. El mundo cada vez sigue cayendo en sus deseos, en sus ambiciones. Pero alguien una vez dijo: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Una vez alguien dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Un pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Una persona dijo eso. ¿Y saben quién es? El Cristo de las Escrituras. Ese Cristo fue el que nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y esa paz no es como la que el mundo da. El Cristo de las Escrituras es el que te enseña todo esto. El Cristo de la Biblia es el que te dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. A ese Cristo es el que hay que aceptar. Sabemos que en el pasado muchos no lo aceptaron. La palabra de Dios dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Sabemos que hoy en día pasa lo mismo, pero vemos un pueblo escogido, un real sacerdocio, que somos los que tenemos que aceptarlo. Aunque la sociedad lo tache como un Cristo que tal vez no existe, aunque la sociedad lo haya cambiado su forma de enseñar para que pueda aceptar sus creencias y sus actitudes, nosotros tenemos que decirles: no, hay un Cristo que murió por mí, un Cristo que me demostró su amor a pesar de lo que era. Y ese Cristo es Cristo Jesús, el de las Escrituras. Lo que nos queda ahora es leer la Biblia para poder conocer a ese Cristo que hemos predicado. Dice la palabra de Dios: si como la plata la buscares, si la escudriñares, entonces entenderías. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos recibido, eso les transmitimos. Eso que el Espíritu Santo les reveló, ¿saben dónde está? En la Biblia. Y entonces ahí vamos a conocer a ese Cristo, el único que vino y dio su vida por nosotros.
entonces vamos a entender muchas cosas y vamos a desecharlo del mundo, vamos a desechar cualquier otra persona que ellos hayan creado como su Dios para poder validarse. Entonces no nos queda más que encomendarnos a Dios, recibir a Cristo, recibir el evangelio que Pablo predicó. ¿Cuál es ese evangelio? Que Cristo murió y al tercer día resucitó. Y dice la palabra de Dios que no nos avergoncemos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Termino citando Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén.